Yo quiero preguntarles en esta noche, ¿cuántos tienen más de 30 años de cristiano? A ver, levanten la mano. Yo tengo 29, no, tengo más de 30. ¿Cuántos tienen más de 30 años de creyente? A ver, levanten la mano. Bueno, gloria a Dios, hay muchos que no tienen 30 años. Algunos que no quieren levantar la mano también, más o menos. Vos, José María, estás ahí pegando el travesaño. Bueno, saben que la iglesia, bueno, no toda la iglesia, pero una parte de ella, y entre ellos queremos creer que nosotros, la iglesia de Cristo ha cambiado en estos últimos tiempos. Y yo le digo a muchos de los jóvenes que por la mitad de las cosas que ahora se hacen en el templo y en la planta educacional, a nosotros ya como pastores ya nos hubieran echado, ¿no es cierto? Porque hay muchas cosas que antes era como que en el templo no se hacían esas cosas, porque el templo era el lugar sagrado, como el sábado 9 que hicimos la feria de comida. Imagínate que 30 años atrás hubiera venido alguien y dicho, ¿cómo va a hacer esta comidona acá en el templo? Y los bancos, sí, claro. ¿Y cómo puede ser que hayan puesto los bancos unos por el otro? Imagínense si hubiera venido alguien en ese tiempo con bermuda a la iglesia. No te dejan entrar directamente, ¿no es cierto? Ni te dejaban entrar, ni te decían, no, ¿cómo va a venir con bermuda? Bueno, ahora esta mañana estábamos diciendo, mirá Juan con esa remera que se puso, que tenía que venir mejor, es que la vieja mentalidad que tenemos nosotros. Y cuando nosotros estábamos en nuestra iglesia allí en Rosario, recibimos el llamado de servir al Señor, 4 jóvenes, ¿sí? 4 jóvenes que 2 estamos actualmente en el ministerio pastoral, uno falleció siendo pastor y otro no, fue pastor un tiempo y después dejó el ministerio y es cristiano, va a la iglesia, todo, pero se dedica a su profesión. Y esos 4 jóvenes, que éramos nosotros, cuando nos llamó un día el pastor, claro, que ya te llamara el pastor era todo un tema, ¿no es cierto? O sea, vos decís, acá sonamos, acá nos daba a dejar la caña, y nos llamaba el pastor, nosotros íbamos ya, ¿qué pasará? ¿Qué habremos hecho? Y uno iba confesando todos los pecados ya antes de tiempo, ¿no es cierto? Y entonces dice, bueno, ustedes 4 que recibieron el llamado de Dios y van a dirigir todas las reuniones de la iglesia y van a pasar al frente y van a dirigir la reunión y van a tener una palabra a la mañana, el domingo, en el culto de la noche, los miércoles. Ahora, eso sí, nos dijo el pastor de mi iglesia allí en Rosario, dice, eso sí, los 4 pasan con saco y corbata, ¿sí? Y para mí, durante muchísimos años, fue como si me hubieran dicho, si sos cristiano tenés que pasar con saco y corbata. No había otra forma de pensar, ¿no es cierto? Me lo había dicho mi pastor, era un mandato que teníamos que obedecer. Entonces, claro, cuando pasábamos, claro, y durante muchos años, si ustedes miran, bueno, José María, que están desde esa época, ¿te acordás que yo antes predicaba siempre con saco y corbata? Y después vinieron las nuevas generaciones de pastores jóvenes irreverentes, ¿no es cierto? Que no se quieren ponerle una corbata. El Leo usó una última vez que usó corbata fue para el aniversario de los 20 años nuestros. Imagínate, o sea, fue todo un milagro, casi hubo un tsunami en Córdoba cuando... Pero la iglesia de Cristo está cambiando en su forma externa para que más personas puedan venir sin que nosotros le pongamos barreras, que a veces el principal impedimento para que las personas lleguen a Cristo hemos sido nosotros mismos. Hemos sido la iglesia y no me acuerdo cuando llegamos hace 20 años atrás, no existía esa puerta de vidrio, existía una puerta de madera. Y en muchas iglesias ponían una puerta de madera para que no se viera lo que pasaba adentro. Y entonces la gente pensaría, ¿qué pasará allá adentro? ¿Qué cosas ocultas, secretas estarán haciendo? Bueno, lo primero que hicimos fue poner una puerta de vidrio para que las personas pudieran ver qué estaba pasando adentro y que realmente estábamos contentos y felices de alabar al Señor. Pero lo que quiero compartir en esta noche son algunas pautas, algunos principios de lo que la iglesia implica a través de este nuevo pacto que hemos hecho con Cristo, ¿no? Porque estamos en un tiempo donde la iglesia de Cristo, a pesar de que estamos en nuevos tiempos y bajo un nuevo pacto, muchas veces está volviendo al antiguo pacto, ¿sí? Y estamos adaptando cosas que ya pasaron. Yo te voy a pedir, por favor,
los chicos que están allí en Hebreos, capítulo 8, versículo 8, donde la palabra de Dios nos dice que estamos bajo un nuevo pacto, bajo un nuevo acuerdo con Dios, ¿sí? Fíjense, dice, porque reprendiéndolos dice, "He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto". Acá no se refiere al Israel del pueblo de Dios, del antiguo pacto y de nación, sino que se refiere al nuevo Israel, que es la iglesia de Cristo. Nosotros somos el nuevo Israel, pero que abarca a muchísimas naciones. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Está hablando del viejo pacto de Israel de la antigüedad. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el menor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, dice el apóstol Pablo, yo creo que fue el apóstol Pablo el que escribió Hebreos, ha dado por viejo al primero, ¿sí? Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Entonces, la iglesia se relaciona ahora con Dios en este nuevo pacto. Básicamente, ¿qué implica estar bajo este nuevo pacto como iglesia de Cristo? En primer lugar, en el antiguo pacto había una sola nación que representaba un solo pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel. ¿Sí? Ese pueblo de Israel, Dios tuvo en mente de que fuera un testimonio para todas las naciones de que se podía vivir bajo las leyes de Dios y de que atrajera a las otras naciones, ¿sí?, a Israel para ponerse bajo la teocracia. ¿La teocracia qué es? El gobierno de Dios, ¿sí? ¿Sabían esto? Teocracia, gobierno de Dios. ¿Qué es lo mejor? Estar bajo el gobierno de Dios, ¿no? Pero entonces el propósito de Dios decir es levantar un pueblo que fuera testimonio de que se podía vivir bajo las leyes de Dios. Sin embargo, Israel falló, dice, ellos no cumplieron con mi pacto, entonces yo me desentendí de ellos, ¿sí? Y comenzó Dios a empezar un plan de levantar un nuevo pueblo donde iban a tener las leyes escritas en su mente y en su corazón. También en ese tiempo había un solo lugar de adoración. ¿Cuál era ese lugar? El templo. ¿Sí? Todos venían al templo porque allí estaba la presencia de Dios. El lugar santísimo era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Entonces todos sabían que una vez al año por lo menos tenían que ir a Jerusalén donde estaba el templo para encontrarme con Dios. Y en tercer lugar había un pueblo, el pueblo de Leví, que había sido levantado para que fueran los sacerdotes, ¿sí? Todo ese pueblo por herencia iban a ser los sacerdotes. Saben que los levitas no le dieron una parte en la tierra prometida. Me voy a poner más acá si no me voy de la cámara. No le dieron una parte en la tierra prometida como le repartieron tierras a las otras tribus de Israel. ¿Sabíamos esto? Porque Jehová dice, yo voy a ser su herencia. ¿Sí? Para el pueblo, para los levitas, para la tribu de Leví, Dios era directamente su herencia y Él les iba a proveer todo lo necesario para realizar el ministerio. Ahora ya no hay, dice en el nuevo pacto, en esta nueva relación con Dios, no hay una sola nación que es el pueblo de Dios. Hay muchas naciones que se van integrando y qué hermoso que
este pueblo de Dios no solamente es un pueblo que habla un solo idioma o que tiene una sola costumbre, sino que es un pueblo que habla muchísimos idiomas y que tienen muchísimas costumbres. A lo largo de todo el mundo hay hermanos nuestros que alaban a Dios. Qué hermoso, ¿no? Usted puede ir a cualquier parte del mundo y encontrar hijos de Dios. Y es importante que nosotros como iglesia tengamos en cuenta esto también para recibir a nuestros hermanos que vienen de otras naciones, que puedan encontrar una familia, que puedan encontrar un lugar donde ser contenidos, donde ser aceptados, donde ser ayudados, donde darle ese primer empujón cuando uno está en una tierra que no es la suya, ¿no? Nosotros cuando yo era muy chico, a los 5 o 6 años, mi familia se trasladó a los Estados Unidos y realmente hay un choque cultural. Mi papá hace un año que estaba, nosotros fuimos con mi mamá y nos llevaron a una escuela pública. Nosotros con mi hermano no entendíamos nada de inglés y entonces cuando llegamos, inmediatamente mi mamá buscó una familia del grado donde nos tocaba ir y encontró una familia mexicana, ¿sí? Entonces les pidió por favor, le dicen, ¿puede su hijo, que va a estar en el mismo grado que mi hijo, sentarse al lado y ir explicándole lo que dice la maestra? Porque la maestra hablaba en inglés. No era que hablaba castellano, inglés y todos los idiomas de los... No, hablaba en inglés. Entonces, y eran una familia mexicana, entonces me dejaban a las 6:30, 7 de la mañana en la casa de esta familia que vivían enfrente de la escuela y vieron que uno se va mimetizando con la gente, ¿no? Cuando uno va hablando, entonces yo ya empezaba a hablar tipo mexicano, ¿cómo andas tú? ¿Vieron? Uno ya empezaba, oye, manito, ¿qué anda? Vamos a comer unos tacos. Y bueno, el chico me iba traduciendo lo que la maestra iba diciéndome y para mí al principio era dificilísimo, pero después, en algún momento, no sé cuándo, yo ya empecé a entenderle a la maestra directamente sin traducción. Porque gracias a Dios los niños tienen esa capacidad rápida de absorber, ¿no? Y de aprender. Mi nieta, que estuvo 3 meses en Estados Unidos ahora hace poquito, cuando volvió, ella ya tiene una pronunciación de algunas palabras perfecta en inglés, ¿no? Pero mi papá, que hace un año que estaba, le costaba hablar y mi mamá nunca aprendió. Pero este pueblo de Dios ahora está integrado por muchas naciones. Y nosotros debemos ser una iglesia, mi hermano, que reciba con amor a aquellos hermanos nuestros que vienen de sus naciones, muchas veces por diferentes situaciones difíciles, y recibirlos y contenerlos. Y esto es parte de lo que tenemos que ser como iglesia. En segundo lugar, ya no hay un solo templo. No es el templo central de Córdoba donde todos venimos a buscar y que Dios está aquí. No. ¿Dónde está el templo? ¿Cuál es el templo ahora del Espíritu Santo? Nosotros somos el templo. El templo es nuestro cuerpo, ¿sí? Algunos de nosotros tenemos que empezar a cuidar un poquito más el templo, ¿no? Pintarlo un poquito, afeitarse, peinarse, bajar un poquito de peso. Porque si no el templo ahí es medio deshonra para el habitante. ¿Cómo? Se hace una catedral, tiene razón. Sí, el templo se transforma en una catedral después. Entonces ya no hay un solo templo, hay muchos templos y cuando nos vamos de este lugar, mis hermanos, les aseguro que no queda nadie. Se apagan todas las luces, no queda la presencia de Dios, no hay ninguna llama ni ningún fuego. No hay nadie en este lugar porque el Señor se va en su vida y se va a su casa con usted habitando, porque habita permanentemente en su vida. Y esto tiene que ver con el nuevo pacto. Y en tercer lugar, ya no hay una sola tribu que son los sacerdotes, los nuevos sacerdotes, o una tribu que hereda el sacerdocio, sino que dijo el Señor, van a ser un pueblo de sacerdotes. Cada uno de nosotros somos sacerdotes de Dios. Entonces esto tiene que ver con el nuevo pacto, con la nueva forma en que Dios se relaciona con nosotros, ¿sí? Y cuando entendemos que yo soy un nuevo sacerdote de Dios y rompo ese paradigma de lo que muchos traemos de nuestra antigua religión, donde el sacerdote
se pone aquí y es el único que ministra, y que desgraciadamente la Iglesia de Cristo ha vuelto a levantar pensando que el que está aquí al frente es un superhombre, un super ungido, un super santo, y él solamente es el sumo sacerdote. Bueno, quiero decirte que todos los que estamos reunidos en esta noche, mis hermanos, somos sacerdotes de Dios. ¿Lo pueden creer esto? Amén. Porque es difícil a veces. A veces nosotros mismos no nos creemos de que somos instrumentos de Dios. Porque el sacerdote simplemente es un puente. Ese es el significado de la palabra sacerdote. Es un puente entre Dios y el hombre. Entre Dios y tu amigo, entre Dios y tu vecino, entre Dios y tu compañero de trabajo, tu compañero de estudio. Somos el puente a través del cual esa persona puede llegar al Señor. Y qué lindo es siempre estar agradecidos a los que fueron puentes para nuestras vidas, ¿no? Yo me acuerdo un amigo mío que él fue el puente para que yo llegara a los pies de Cristo y bueno, siempre estoy agradecido por su vida y pido que el Señor lo siga usando y lo siga bendiciendo aún en estos tiempos. No seamos desagradecidos porque esto es muy importante. Ahora, la iglesia del nuevo pacto, la iglesia de Cristo, debe funcionar con dos alas. ¿Vieron? Como un águila que tiene dos alas. Estas dos alas las vemos reflejado allí en Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47, hablando de la iglesia, a la iglesia de los primeros 300 años. Recuerde que se le llama la iglesia primitiva, ¿sí? La iglesia de los primeros tiempos. Y dice, y perseverando unánimes cada día. ¿En dónde? ¿En dónde? En el templo. No dejaron de ir al templo. Recuerden que la primera iglesia eran toda compuesta por judíos, ¿sí? Hermanos judíos que habían encontrado al Mesías. Dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían ser salvos. Las dos alas, tiene que ver una ala con esa ala corporativa, donde nos reunimos en un lugar específico, todos los hijos de Dios, ¿sí? Y nos reunimos acá no para que las cosas sucedan acá. Nos reunimos para celebrar la presencia de Dios. Nos reunimos para compartir la alabanza y la adoración. Nos reunimos para celebrar la cena del Señor. Nos reunimos como cuerpo y muchas veces miramos al que está a nuestro lado y no lo conocemos porque capaz que no está en nuestro grupo de bendición y crecimiento. Capaz que no está en nuestra célula, pero mi hermano, qué alegría que aunque no lo conozcas, es tu hermano en la fe. Gloria a Dios. Y esta es el ala corporativa, que es muy importante. Una vez o dos veces en el día domingo y los miércoles nos reunimos, y qué bueno que el día de mañana tengamos que poner otra reunión más porque muchos más han conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero la otra ala es muy importante también. Es la ala de la comunión. Algunos dicen de la comunión íntima. ¿Sí? Donde un grupo de 10, 12 hermanos se juntan y se conocen y comparten las batallas ganadas, pero también las batallas perdidas, comparten el gozo y comparten también las tristezas. Y realmente ahora también con esta nueva herramienta que tenemos con el WhatsApp, todos los grupos tienen un grupo de WhatsApp donde están los hermanos de ese grupo, entonces se van poniendo. Yo todavía estoy en el grupo de hombres de fe, y entonces ahí dicen, oye, muchachos, oren por nosotros que ahora estoy saliendo a buscar trabajo, sí, vamos a estar orando, oren porque mi hijita está enferma, estamos orando. Entonces esto es una herramienta hermosa porque nos hace, y cuando nos juntamos una vez a la semana allí, alabamos, profundizamos en la palabra de Dios y también oramos los unos por los otros. Esta es la otra ala, la de la comunión. La iglesia de Cristo necesita las dos alas para levantar vuelo, para alcanzar las alturas que Dios quiere que alcance y manifieste el nombre de Jesús. Con una sola ala solamente
puede hacer lo que le alcanza la fuerza, puede volar al ras del suelo, hace lo que puede, con las dos alas vuela y hace la obra sobrenatural de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Bueno, Hechos capítulo 3, dicho esto, Hechos capítulo 3, allí el pasaje, Pedro y Juan están yendo al templo a orar. Una de las 3 horarios que tenía el pueblo de Israel para orar, el pueblo de Israel comenzaba su horario normal a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Entonces empezaban a orar a las 9, después oraban a las 12 del mediodía y después oraban a las 3 de la tarde. Ese es el horario que yo no elegiría porque estaría ya el horario de la siesta, pero bueno, es un horario difícil porque uno cierra los ojos, empieza a orar y capaz que te encuentran dormido, ¿no es cierto? Pero era uno de los 3 horarios y Pedro y Juan van al templo a orar, a cumplir con la costumbre que ellos todavía tenían de ir a orar con el resto de la comunidad. Cuando están entrando por la puerta a la ciudad, la puerta La Hermosa, dice allí la palabra que había un mendigo, un paralítico, que hacía muchos años, algunos dicen que más de 20 años que se encontraba allí en ese lugar y que siempre estaba allí en esa puerta La Hermosa pidiendo. Y cuando Pedro y Juan pasaron, fijaron la vista en este hombre. Y vamos a buscar lo que dice el versículo 6, ¿sí? Hechos 3:6. Dice, mas Pedro dijo, porque este hombre estaba pidiendo una limosna, estaba pidiendo una moneda. Y dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y mis hermanos, uno de los valores que tenían claro la iglesia del Nuevo Pacto era en el nombre de quién se reunían y en el nombre de quién estaban representando. Y en qué nombre hacían las obras que hacían. Y acá dice Pedro, en el nombre de Jesucristo. Para los tiempos bíblicos, cada vez que se menciona un nombre, tómese un poquito de tiempo y escudriñe qué significa ese nombre, ¿sí? Porque ese nombre está puesto allí con un significado, porque el pueblo de Israel no ponía los nombres por ponerlos, sino con un significado que implica no solamente la identidad de la persona, sino el propósito para el cual venía esa persona. Cuando José recibe el nombre, la revelación del nombre de su hijo que ya estaba en el vientre de María, el Espíritu Santo le dice, y pondrás su nombre, ¿qué cosa? Jesús, que quiere decir el que salva de sus pecados, pero también vas a tener otro nombre. ¿Cuál era el nombre? Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros, ¿sí? Ya está implicando todo el propósito que Dios tenía para este niño, para este bebé, que a los 30 años comienza a realizar plenamente su ministerio. Recién a los 30 años comienza Jesús con el bautismo a realizar el propósito que Dios tenía para su vida. El nombre, mis hermanos, es la autoridad y el poder con que se realiza una acción, ¿sí? Es el nombre, representa el poder y la autoridad con que realizamos una acción, pero también el que realiza la acción está representando a ese nombre. Representar quiere decir volver a presentar. Es decir, que cuando nosotros realizamos una acción en el nombre de Jesús, ¿a quién están mirando las personas? ¿Quién están viendo a través de esa acción? A Jesucristo. No es que nos miran a nosotros, y ahora vamos a ver en este pasaje algo que debemos tener en cuenta en estos tiempos también. Pero cuando nosotros realizamos en el nombre de Jesucristo una acción que Dios en su misericordia se digna a usarnos como instrumentos, ¿sí?
estamos representando ese nombre. Estamos representando el nombre de Jesús. Las personas están viendo a quién estamos nosotros representando. Poneme por favor Hechos 4:13. Cuando después de este milagro son llevados ante el Sanedrín para ver por las autoridades religiosas que dicen, no niegan el milagro, pero ellos estaban preocupados porque ¿cómo puede ser que lo hayan hecho en un día sábado? ¿Sí? ¿Cómo puede ser que hayan hecho este milagro, un beneficio para un hombre? Y dicen allí, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, que discutían con las autoridades, y sabiendo que eran hombres sin qué, sin letras, no estaban preparados, no habían estudiado, y del vulgo quiere decir del pueblo, ¿sí? Del populacho, se maravillaban, ¿y qué más decían? Y le reconocían que habían estado, ¿con quién? Con Jesús, ¿no? Qué hermoso cuando vos realices, mi hermano, con el poder y la autoridad de Cristo, una acción que Dios te usa y que las personas puedan decir, Él estaba con Jesús. Él hizo esta acción porque está con Jesús. Y ese es el nombre que nosotros representamos. Mis hermanos, ¿a quién ven? ¿Qué tipo de Jesús están viendo cuando las personas nos miran a nosotros? Miran un Jesús dispuesto a recibir al pecador, de amor, de misericordia, o ven un Jesús juez que prohíbe, que tiene el no primero, no hagas esto, no hagas aquello, mi religión no me lo permite. Qué frase tan triste, ¿no? No hago esto porque mi religión no me lo permite. Tu Señor te permite cualquier cosa. Todo me es lícito, dice el Señor, ahora no todo te conviene. Yo no me voy a dejar atar de ninguna cosa, dice el Señor. Los cristianos del nuevo pacto, mis hermanos, debemos tener en claro a quién representamos. Estamos en tiempos que la Iglesia de Cristo dice que representa el nombre de Jesús. Y sin embargo hay algunos que dicen, sí, el nombre de Jesús, pero el que puede solucionar los problemas sociales es Marx. Sí, el nombre de Jesús, pero el que puede solucionar los problemas de esta sociedad es Locke. Locke es el autor, el ideador del liberalismo. Las dos ideologías opuestas, el marxismo y el liberalismo. Y hay cristianos que dicen, sí, el nombre de Cristo, pero el que realmente puede solucionar las cosas es este político. Y hemos visto cómo en estos tiempos, dijeron en Bolivia ahora, volvió la Biblia a la casa de gobierno, y a sangre y fuego y violencia. Mis hermanos, los hijos de Dios tenemos en claro que en el único nombre que hay salvación es el nombre de Cristo. Amén. Y no hay ningún otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y aún dijeron los discípulos cuando volvían en Lucas 10:17, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces, mi hermano, si vos representás al nombre más poderoso, no bajemos del escalón, ¿sí? de la autoridad y del poder, y pensemos que hay otra solución, porque no hay otra solución para el ser humano. Entonces los cristianos tenían en claro esto en el del nuevo pacto, de qué nombre estaban representando. Y en segundo lugar, la Iglesia de Cristo de los primeros años tenían en claro que todos los días era la oportunidad para manifestar el poder y la misericordia de Dios. No era algo extraordinario, sino que se había transformado en algo ordinario en sus vidas. Y la palabra ordinario en realidad no quiere decir algo, vieron que dice, uy, qué ordinario es. No es que algo de menor calidad, sino que está refiriendo a algo habitual, algo que es parte de nuestra vida. Entonces Pedro y Juan, allí en el versículo 12, Hechos 3:12, cuando están entrando al templo, ven a este hombre
lo miran fijamente, dice, mirando fijamente, y este hombre le estaba pidiendo unas monedas. Pero ellos disciernen que el propósito de Dios no era solucionar su problema inmediato de ese momento, no era darle un pescado, sino ayudarle a que pudiera solucionar para siempre el problema de su vida, que era su invalidez. Ellos disciernen esto y no es casualidad que lo disciernen yendo a orar, estando en comunión y conociendo el propósito de Dios. Y esto es algo que es muy importante, mis hermanos, porque el obrar de Dios sobrenatural, el milagro, no simplemente tiene un propósito del milagro en sí mismo, sino que cumple un propósito mayor para lo que Dios quiere hacer en todo el ámbito de alrededor. Entonces, dice Juan capítulo 5, versículo 16, ¿qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Jesús, dice allí la palabra, por esta causa los judíos los perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo, sanar, liberar, salvar. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, por esto los judíos procuraban aún matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. ¿Qué hicieron Pedro y Juan? Vieron que el Padre estaba queriendo actuar en la vida de este hombre. ¿Saben que este hombre hacía más de 20 años que estaban en ese lugar, en esa puerta pidiendo? Y Jesús pasó muchas veces por ese lugar, pero no fue Jesús que lo sanó. Lo que lo sanaron fueron Pedro y Juan. Entonces también esto nos habla, mis hermanos, de que Dios nos ha delegado un poder y una autoridad en el nombre de Jesús. Y Jesús dijo, cosas mayores aún harán los que me siguen en el nombre de Jesús, ¿no? Y se trata, mi hermano, de creer que Dios puede usarme. Se trata de creer que puedo ser un canal de bendición. Todos los días Dios quiere salvar, todos los días quiere Dios usarnos para bendecir y que se transforme en algo habitual en nuestra vida. No que sea algo extraordinario. Extraordinario es una vez cada tanto, sino que se transforme en algo habitual cuando yo salgo de mi casa, en vez de llenarme de las noticias, de que aumenta esto, de que hay problemas en este otro lugar, de que hay un golpe de Estado en este otro país. Primero orar y decirle, Señor, este es el día que has hecho. Y lo has hecho con un propósito. Ayúdame a manifestar tu amor y tu misericordia a aquellos que me rodean. Podemos salir así en el día y vamos a ver cómo Dios nos va a dar discernimiento para discernir dónde Él está trabajando y poder unirnos a ese obrar, a ese trabajo. Y por último, saben que la iglesia primitiva tenía en claro que Dios usa, escuche bien por favor, porque este pasaje es muy importante para estos días, porque hemos vuelto a los super sacerdotes, a tiempos del antiguo pacto, de super ungidos, donde bajaba la presencia de Dios y usaba a un hombre, lo llenaba de ese poder y ese hombre se transformaba en un profeta super usado por Dios. Bueno, ahora la palabra de Dios dice que Dios nos usa hombres y mujeres comunes y corrientes como nosotros, pero que están dispuestos a ser usados por Dios. ¿Cuántas veces nosotros admiramos a los hombres que fueron usados por Dios en la Biblia? Dijeron, oh, cómo me gustaría ser usado así. Bueno, lo que tenés que preguntarte también es si estás dispuesto a rendirte a Dios, si estás dispuesto a dejar que Dios te use en su máxima expresión y si estás dispuesto a pagar el costo de ser usado por Dios. Porque ellos sí lo pagaron. Entonces dice Hechos 3, 11 y 12. Y teniendo asido a Pedro, miren qué situación esta, ¿no?
el inválido lo tiene agarrado a Pedro y a Juan, no los quiere soltar, ¿sí? Los tiene agarrados así, no los quiere soltar, y ellos quieren avanzar, y de golpe, primero Pedro y Juan habían fijado su mirada en este hombre inválido, pero ahora, dice la palabra, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, próximo versículo, y viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros? Fíjense, Pedro y Juan habían estado mirando a este hombre inválido, ahora la multitud después del milagro empieza a mirarlos a ellos. Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre. Mis hermanos, los hijos de Dios, no dejamos que las personas se aferren a nosotros, sino que debemos ayudarles a que se aferren a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Amén. Que ellos se aferren a Dios. Y no que pongan la mirada en nosotros como si fuéramos superhombres, superpoderosos, super ungidos, super santos, sino que ellos pongan su mirada en Jesús. Esto es como cuando uno tiene un hijo, ¿no? Es un bebé y al principio al bebé hay que cargarlo, ¿sí? Lo llevas y lo cargas, va creciendo, empieza a aprender a caminar, lo vas llevando de la mano y lo cruzás y lo cuidás y lo guardás, porque los bebés son medio atropellados. Entonces mi nieto David viene corriendo para todos lados, pero se anda cayendo para todos lados. Está en una edad donde se caen y hay que cuidarlos, especialmente los dos hasta los 3 años, hay que estar cuidándolos. Ya van a ver lo que es bueno, Luisito y Steffi. Disfruten de esta tranquilidad, porque el primer día de nacimiento es hermoso. Después viene... No lo estoy diciendo como para que sufran, ¿no? Pero sí que algunas noches no duerman, como me pasó a nosotros. Pero si el bebé, cuando ya tiene 6, 7 años, todavía lo tenemos que estar llevando de la mano, o todavía lo tenemos que estar cargando, y ya llega a 10, 11, 12, 15, bueno, entonces ese bebé tiene un problema de maduración. Los padres no le hemos enseñado, no lo hemos preparado para que camine solo. No es que lo abandonamos los padres, pero lo estamos mirando, lo estamos cuidando, pero ya se empieza a mover solo. Y ya hay un momento donde los hijos, uno los lleva a la escuela y dicen, papá, no me dejes en la puerta, déjame en la otra esquina, por favor. Ya no quieren ni que lo lleve a la escuela. Ya llega esa etapa donde dicen, no, déjame por favor a 2 cuadras, así vos no aparecés, no ves que me están dejando. Ya ni te... Pero cuando está lloviendo, cuando vi problemas, papá, ¿me podés venir a buscar? Sí, bueno, ¿dónde te levanto? Frente a la escuela. Bueno. Pasa así, ¿no? Y el Hijo de Dios, mi hermano, no debemos dejar que se aferren a nosotros, ni que pongan la mirada en el hombre, sino que debemos ayudarle en el discipulado, en el acompañamiento al Hijo de Dios, al nuevo cristiano, a que empiece a aferrarse a Cristo, a que empiece a poner su mirada en Jesús. Y en algún momento Él pueda ya caminar. No nos transformemos en las muletas, mis hermanos, de nadie, ni en los ídolos de nadie. Que realmente ellos puedan poner su mirada en Cristo, que es el único nombre que está dado a los hombres en que puedan ser salvos y puedan aprender a caminar en esa libertad que Dios les dio. Gloria a Dios. Y dice, enseñándoles a obedecer. Cuando tengas el privilegio de discipular a un nuevo cristiano, mi hermano, ojalá te toque que lleves a algún amigo a los pies de Cristo y lo acompañes en esta nueva vida y lo acompañes en el discipulado, que no es solamente leer el material, sino ayudarle en todas las cosas nuevas que está enfrentando. Vos puedas decirle, mira, a partir de aquí vos caminás con Cristo. Empezá a tomarte de la mano de Él. Y Él te va a ayudar a caminar y obedecerle en todo, que va a ser lo mejor que puede hacer un discípulo de Cristo. Dice la palabra que los servidores de Dios no deben alentar a las personas a aferrarse a ellos
ni a poner su mirada en ellos, sino que lo alentemos a que pongan su mirada en Jesús. Esta es la iglesia del nuevo pacto, mis hermanos. Estos son valores y principios que debemos continuar practicando para que podamos volar a las alturas como la iglesia que Dios quiere y podamos alcanzar y manifestar el propósito de Dios. Amén.